Hola amigos, en el capítulo de hoy veremos cómo realizar una modulación de color en diferentes tonos. ¡Adelante vídeo! En capítulos anteriores vimos cómo presombrear en diferentes tonos, y hoy trabajaremos a partir de esos tres tonos distintos. Empezaré con el Lee, un carro tan feo como interesante. Tomo como referencia el color Oliver Up de Mr. Color, y me fabrico mi gama de colores tal y como explico en el capítulo de Haz tus propias pinturas. Comienzo con el tono más oscuro, y lo aplico de forma suave en finas capas. Como veis, no llego a tapar el negro de base. Ahora empiezo la modulación, subiendo un tono el color anterior. Un cartoncito recortado es indispensable para modular con bordes duros y dar más efecto de volumen. El cartón se usa como plantilla y hace que el borde sea completamente duro a la hora de aerografiar. En las zonas redondeadas lo hago a pulso. Voy aclarando el tono mezclando el color base con otros colores más claros o con blanco, y hago la misma operación en áreas cada vez más pequeñas. Al realizar esta operación lo que hacemos es aumentar la luz en el vehículo. Podemos volver a repetir la operación y aclarar tantas veces como sea necesario. Lo importante es que al final tengamos unas áreas con mucha luz y otras con mucha sombra, y con unos tonos duros en las aristas. Para terminar, los pequeños detalles los pinto a pincel. Es la parte más tediosa, pero da el toque final de contraste. La modulación es una técnica que da un falso efecto de sombreado, pero que al mismo tiempo nos ayuda a dar un aspecto mucho más realista en el acabado final. He hecho esta modulación en un vehículo que tiene un solo color, y ahora voy a hacer una modulación en un vehículo que tiene tres colores. Pintaré el Matilda en un esquema tricolor nada sencillo. Empiezo con el tono base, en Desert Yellow. Lo aplico en capas finas y transparentes. Ahora modulo este color con un tono más claro y apagado, utilizando el cartoncillo como hemos hecho antes. La modulación es una técnica que nos permite dar luz y sombra a nuestros vehículos aunque no exista. Añado más blanco en una última subida de luz para que el aspecto sea de muy empolvado. Lo cierto es que me tienta dejarlo así, pero voy a pintarlo con el esquema Kitsch del 8th Army. Doy el segundo color y empiezo colocando unas reservas con cinta de pintor para obtener bordes duros. Ahora empiezo las subidas de luz añadiendo blanco y haciendo la misma operación que antes con el cartoncito. A este azul le vamos a hacer tan solo un par de subidas de luz, añadiendo cada vez un poquito más de blanco. Una vez finiquito el azul, repito la operación de la cinta para pintar el marrón. No importa si se transparenta alguno de los otros colores, ya que el acabado de este vehículo va a ser de un desgaste extremo. Lo aplico igual que los otros dos colores, modulando de oscuro a claro y reservando con un cartoncito para obtener bordes duros. Aunque haya tres colores en el vehículo, tenemos que modular los tres colores, sobre todo si en los siguientes se nos ha borrado por completo el presombreado. La verdad es que me gusta la combinación. Un carro con este esquema de colores tan original resulta bastante atractivo en nuestra vitrina. Retiro la cinta y hago los detalles a pincel.
La modulación es una técnica relativamente nueva. Antes no se utilizaba en técnicas de envejecido de modelismo. A partir de la irrupción de los videojuegos y los renders, se empezó a exagerar cada vez más el sombreado. Ahora vuelvo a cosas más clásicas y me preparo para un típico Panzer Grey, en un vehículo que ya está imprimado y modulado en color gris. Aunque el carro esté presombreado en gris con las aristas en negro, hemos de darle una capa de Panzer Grey para suavizar las aristas y el contraste. Lo mismo que en los casos anteriores, capas finas y mucha paciencia. Una vez acabado, empiezo la modulación. Lo hago mezclando con blanco y en tonos muy exagerados. Aquí solo haré 2 o 3 subidas de luz, ya que luego irá pintado en color Africa Corps para realizar un chipping. El chipping lo veremos en otro tutorial. Aquí, como en los otros, también le hago los toques finales en pincel, pero con un gris muy claro, exagerando mucho las aristas. Y aquí están estas 3 viejas glorias de Tamiya, unas maquetas que realicé hace un montón de años y que ahora he vuelto a repintar para mostraros cómo funcionan estas técnicas. Suscribíos a mi canal y tendréis muchas más sorpresas. ¡Hasta pronto!